Tenemos a Enrique Rocael Batres, que nos va a hablar sobre cuando trabajó en la United Fruit Company, más conocida por las iniciales en inglés UFCO, que fue una transnacional que ha tenido un impacto muy negativo muchas veces en la vida de Guatemala. Por eso se dio el golpe de Estado en contra de Arbenz en 1954. ¿Cuál fue su experiencia trabajando para la UFCO en San Felipe? Bueno, los saludo en primer lugar en el nombre de nuestro Padre Celestial, y estoy hablando ahora de aquí del Cantón Francisco Vela en la fecha de 14 de octubre del 2019 para contarles que yo trabajé en la Fruit Company. ¿Cuál era el trabajo que hizo? El trabajo que hice fue operador de una lavadora eléctrica movida por un motor diésel, que era una cadera, una plataforma como de unos 50 o 60 metros de largo, y con una cadena ese era lo que movía el motor, para que diera vuelta y pasara en donde estaban los camiones para embarcar la fruta, el banano, y ponerla en la cadena para que pasara en unos tanques. En ese salón habían unos chorros de agua, pero tenía un líquido para desvanecer el efecto del sulfato de cobre. Y daba la vuelta, y del otro lado también tenía esos chorros con presión para quitarle también el líquido que se le ponía con agua de cal, para que ya saliera para enmarcarlos o poner para colocarlos en los carros del ferrocarril. Eso los envolvían con nylos así específicos, de arriba a abajo, lo amarraban, y eso lo ponían ya adentro del carro del ferrocarril, que llevaba unos 400 bananos estivados, y para embarcarlos a Puerto Barrios, que habían dos formas del pedido de la fruta o el banano. Había pedido americano, cuando el racimo estaba ya bien grueso, y también corte americano y corte inglés era menos, ¿verdad? Como la mitad del crecimiento del banano, era más delgado. Eso se iba a Inglaterra. Yo estuve como operador 4 años ahí en San Felipe. Y ¿La planta dónde quedaba en San Felipe? Ahí mismo, la planta estaba ahí mismo estaba ahí donde estaba, a la par de donde estaba ese salón y esa cadena. Eso es donde estaba la estación de los ferrocarriles de San Felipe antes. Sí, ahí en la estación del ferrocarril de antes, enfrente de la estación, ahí plantaron esa, podemos decir, planta, pues, porque se accionaba por medio era movido por un motor diésel, ¿verdad? ¿Dónde traían todos los racimos de guineo? De las fincas hicieron contrato con la United Fruit Company por término de 10 años. Entonces ahí, durante los 10 años, embarcaron esa fruta. ¿Qué fincas más o menos eran de San Felipe? De San Felipe era finca San Carlos, finca El Niño, y creo que solo esas dos fincas me recuerdo yo, porque aquí en Casablanca también se embarcaba. Aquí había otra lavadora, se llamaba lavadora, que lavaba la fruta, lavaba los racimos. Aquí en Casablanca había otra lavadora, movida también por un motor diésel. Y aquí había muchas fincas o varias fincas. Por ejemplo, estaba finca Germania, Casablanca, Aparicio, Casablanca, Sandoval, Santa Clara, Versalles y San Julián,
y San Enrique, otra finca de San Francisco, era donde venían los camiones cargados con racimos de banano para embarcarlos por medio de para llevarlos al embarque a Puerto Barrios o a Champerico por intermedio de esos vagones de ferrocarril. ¿Cuánta gente trabajaba en esa estación ahí en San Felipe? Ahí habían unos 10 peones, puedo decir, porque ellos eran los que recibían los racimos, eran los que los envolvían y trabajaban y se le cortaba también el tronco para que fuera el racimo bien parejo, ¿verdad? El tronco, y había unas 10 personas para hacer ese trabajo. O sea que la United Fruit Company generó trabajos ahí en San Felipe. La United Fruit Company generó trabajo aquí en Guatemala. Por ejemplo, la lavadora, como acabo de decir, había en Casablanca, había en San Sebastián, había en Cuyotenango, había en Mazatenango. Era para el embarque y recibir toda la cantidad de racimos que las fincas llevaban para llenar los carros del ferrocarril. ¿Qué químicos se usaban ahí para limpiar los racimos de guineo? Sulfato de cobre era donde pasaban primero con unos grifos que tenían fuerza de una presión con agua. Ahí se mezclaba el sulfato de cobre, y para que pasaran el primer salón, en la vuelta del otro ya el agua era con cal para quitar el sulfato de cobre y ya poder embarcar la fruta. Han dicho muchos que eso lo tiraban a los ríos y que mató los peces y los camarones. ¿Es cierto o no? Pues esa es otra parte de la United Fruit Company, porque en las fincas fumigaban, por las cigatocas fumigaban con sulfato de cobre toda la plantación, y lo que sobraba de los tanques que preparaban en las plantas, eso lo tiraban al río, y eso fue lo que se terminó la especie de peces, de camarones, porque era muy fuerte y se terminó toda esa especie. Ahí fue cuando vino la United Fruit Company aquí a las fincas. ¿Cuántos racimos o cuántos carros llenos de racimos de guineo mandaba la United Fruit Company a posiblemente Champerico o Puerto Barrios semanalmente? Era un día por semana. Cada 8 días había corte, era un día nada más, pero era bastante, porque aquí en San Felipe se cargaban tal vez unos 5 o 6 carros, en Casablanca se cargaban unos 10 carros, en San Sebastián a saber cuántos, porque yo nunca estuve ahí, pero en Cuyotenango, en Mazatenango, yo no sé en qué otras partes, pero todas esas fincas eran las que llevaban las cantidades de racimos de banano para embarcarlos. Esos iban en carros de la International Railroad de Centroamérica, IRCA. Así, ese era de parte del ferrocarril. El ferrocarril era el que se encargaba del transporte de esos carros para irlos a embarcar al puerto de Champerico o allá. ¿Cómo se llama el otro? Puerto Barrios. Puerto Barrios. O sea que ahí en Brillantes los mandaban al Caribe o los mandaban a Champerico. Así es, ahí era el desvío, ¿verdad? Ahí era donde se iban los carros, a donde se iba la fruta, los carros cargados de fruta. ¿Y cómo pagaba la United Fruit Company? ¿Pagaba bien o no pagaba bien a los trabajadores? Pues sí, pagaba bien, porque en ese tiempo pagaba más de lo que ganaban aquí en Guatemala. Pero era una vez por semana nada más, no era todos los días. Ok, muchas gracias.